Hoy Florida se viste de fiesta. Los pueblos eligen sus homenajes para mirarse en el espejo de la historia y poder reflexionar sobre el futuro. Este no es un año más, sí un 25 de agosto, pero obviamente tiene la conmemoración especial de ser el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia. No podemos, en un proceso histórico que no fue de un día para el otro, no dejar de hacer una breve introducción de que los patriotas del 25 que se sublevaron hacia el poder extranjero, obviamente brasileño, primero portugués y luego brasilero, generó un levantamiento que fue gradual después de la derrota, no digo del artiguismo, pero de Artigas en 1820. Y este territorio, que en alguna medida viene esa lucha artiguista también de épocas ya de la independencia, cuando el Imperio Español estaba en retirada, cuando en aquel proceso, primero en mayo, en la Revolución de Mayo, y luego en 1811, tuvimos la oportunidad, los orientales allí, de forjar con esa identidad nuestro destino. Obviamente, para hacer un breve reconto, en América ya había cierto desconcierto en esa época, porque también había movimientos en varios puntos de nuestra América hispánica. Por supuesto que esos movimientos, que en algún aspecto también reconocen al recién creado Congreso de Regencia en Cádiz, se mantiene al margen de la Revolución de Mayo. Y es allí que Montevideo, en ese sentido, tiene en ese punto un elemento de inflexión. Los peligros eran muchos. Los portugueses también ya estaban invadiendo la banda oriental. Y evidentemente los ingleses tenían también aquí sus intereses en el Río de la Plata. Intereses que también eran del Imperio Portugués, de Tordesillas hacia adelante, de tener la frontera ya aquí mismo. Y por supuesto lo que era el incipiente proceso de las Provincias Unidas. Es por eso que el dominio portugués, después de derrotado Artigas, se consolida en el 20, por más que ya en el 16 y el 17 Montevideo ya va cayendo en manos del ocupante. La importancia geopolítica de la banda oriental era económica, era estratégica y era también por la profundidad de su puerto, codiciado por los imperios. Después de la derrota de Cepeda del 20 y la anarquía que ese año tuvo, sobre todo del otro lado del charco, el gobernador Manuel Rodríguez emprende las campañas hacia territorios no controlados en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero con un costo muy alto, lo que implica que además rápidamente el eje de las vaquerías de la banda oriental empiezan nuevamente a tener importancia, y eso se traslada también, lo que podemos decir en algún aspecto, a el apoyo a los patriotas de la Cruzada Libertadora. No podemos reducir los eventos solamente en intereses económicos. Gran parte de la provincia ciplatina se añoraba en su autonomía, que la disfrutaron por un tiempo. Es importante recordar que la entrega de llaves de Montevideo en el 17 y el armisticio de Tres Cruces de Fructuoso Rivera, que en 1820 y posterior al Congreso Ciplatino del 21, es lo que logra en algún aspecto que las fuerzas orientales mantengan alguna suerte de autonomía mínima para poder regirse en algunos temas. Y ahí se reconoce el sistema tradicional de los cabildos con autoridades locales,
donde la estructura política de la provincia es mantenida. Una condición importante, todo invasor siempre trata de colonizar con el idioma. No pasó eso en Montevideo y evidentemente fue un factor de identidad cultural, que en ese sentido fuimos diferentes a las dominaciones portuguesas y brasileñas en la zona. La declaratoria de la Florida en algún aspecto retoma dos conceptos clave del artiguismo, que fue innovador en toda América. El concepto de la tenencia de la tierra y el reparto de tierras, y el otro concepto que era muy caro para los imperios, sobre todo el brasileño y que venía del imperio portugués, era la libertad de vientres. Por no olvidar que estos imperios se forjaron fundamentalmente en base a la esclavitud y que acá ya, desde el artiguismo en adelante, en ese aspecto es clara la postura en contra de nuestros principales referentes históricos de la época. Evidentemente, en la Piedra Alta, aquí mismo, fue parte de una declaración donde estuvieron muchos pueblos. Los pueblos representados por la Robla, Nuestra Señora de Guadalupe, Luis Eduardo Pérez por San José, Juan José Vázquez, Villa Salvador de Soriano, por ahí anda el intendente que también lo saludamos, Joaquín Suárez por esta villa de la Florida, Manuel Calleros por Nuestra Señora de los Remedios de Rocha, Juan de León por la villa de San Pedro, Durazno, también saludamos al intendente, Carlos Anaya por la ciudad de Maldonado, Simón del Pino por San Bautista de Santa Lucía, Atanasio Lapido por Nuestra Señora del Rosario, Santiago Sierra por San Isidro de las Piedras, José Tomás Núñez por el pueblo de Las Vacas Carmelo, Gabriel Antonio Pereira por la Villa Inmaculada Concepción de Pando, Mateo Lázaro Cortés por la Villa de la Concepción de Minas, e Ignacio Barrios por el pueblo de Víboras, que es el único que existe en la actualidad ubicado en el departamento de Colonia. Así que este proceso que se dio con las tres leyes fundamentales, la del pabellón que hereda los colores de la bandera artiguista, la de independencia de los poderes extranjeros, pero la de unión en clave federal o confederal, como le gustaba a Artigas en el Río de la Plata. Por eso yo creo que los debates que se dieron muy ricos, de grandes figuras en el Parlamento que quedó inconcluso, debates que hablaban cuál era la fecha de la independencia y la Cámara de Diputados hablaba de este 25 y la Cámara de Senadores se plegaba más por los hechos entre el 28 y 1930, quedó inconcluso. Y yo creo que no hay que volver a esos debates, porque la independencia fue un proceso donde en algún aspecto la sinergia de los pueblos, de esta zona, de este centro de gravedad que fue la fuerza que tuvo la revolución, fue importante. Y creo que en ese proceso largo de intereses cruzados, creo que no hay que quedar en el pasado, sino ver que fue la forja del oriental, de la identidad, este hecho, este hito de hace 200 años, pero que se consolidó con Rincón, con la batalla de Sarandí, y que después, por supuesto, en una confusión que había en la región, se fue formando hacia lo que fue después el Uruguay como tal, con nuestra Constitución. Que evidentemente, en ese sentido, lo importante es que hoy seguimos bregando por esa libertad tan importante en este país que este señor puede venir a gritar acá y lo dejamos tranquilo. Esa libertad que forjaron, obviamente, nuestros libertadores, pero que hoy esa libertad
esa independencia que nunca es totalmente pura, se sigue en algún aspecto teniendo sobre la mesa. Una independencia para que genere más desarrollo nuestros pueblos del interior, sin entrar en dicotomías con Montevideo, para que tampoco se me enoje el intendente que también anda por acá. Pero evidentemente algunas cifras hay que tener para ver el contexto del desarrollo de nuestro país. En 1835, después de 10 años de la declaratoria de la independencia, la población urbana era 35.000 personas, 92.000 era la población rural. En 1908, ya con un componente de inmigración importante de Europa, italianos, españoles, etc. Uruguay ya tiene, Montevideo, 291.000 habitantes y 751.000 hay en el interior. 50% población rural, 50% población urbana. En 1975, 90% de la urbana y 10% de la rural. Y hoy estamos en 96% prácticamente la población urbana y en 4 y monedas la población rural. Esto implica que hay que analizarlo en clave país. Esto implica que hay una luz más que de alerta en un país agropecuario, sí que tenga servicios, sí que el turismo, sí que las tecnologías, pero en un país netamente con su ADN, desde aquella época de Hernandarias que nos dejó las buenas vacas, hasta hoy, ese ADN productivo, lechero, de granos, de la producción más diversa que hay en todos nuestros departamentos, evidentemente hay que estudiar este descenso hoy en día. El problema de la demografía, el problema de la baja natalidad, de la población que hoy le falta, obviamente, al Uruguay para generar más consumo y más desarrollo y más equidad, creo que es un tema de agenda de Estado. Como lo es que la energía también en el interior sea más barata. En los lugares donde hay que erradicar inversión para que haya empleo, y acá hoy estamos con algunas dificultades. Vaya, si es importante, el otro día hablábamos en una reunión con los intendentes del presidente, ¿por qué no generar acciones rápidas con el canciller, con la gente? Acá está el embajador de Argentina, una idea que también con el gobierno anterior lo habíamos manejado, de conectar el gas que necesariamente Vaca Muerta de Argentina va a sacar a Brasil, y ya están en esas negociaciones para que pase por Uruguay y para que ese gasoducto que hoy está en Montevideo subutilizado pueda generar la obra necesaria para que el gas quede también en nuestros departamentos, en un ramal donde después habrá que conectar y habrá que ver técnicamente cuál será, pero que eso genere que la energía sea más barata para el uruguayo, para el consumidor, para el domicilio y para las inversiones que muchas veces se nos van. Creo que en ese sentido geopolítico es también estar pensando como pensaron aquellos patriotas. Yo creo que también en momentos donde se habla de colonización, del acceso a la tierra, yo diría, ¿por qué no se genera rápidamente un estudio para poder tener las decenas de miles de hectáreas que tiene los entes autónomos, el Ministerio de Defensa, del cual también le agradecemos hoy el refuerzo importantísimo que vamos a tener en el desfile? Pero hoy hay una cantidad de tierra improductiva que es del gobierno de turno para administrar, que es del Estado, mejor dicho, y que ahí hay también recursos para explotar. Creo que hoy por hoy tenemos que agradecer porque en esta Florida que fue la declaratoria de la independencia en su momento, hoy estamos combatiendo la desigualdad, tratando de ser más justos. Y parte de esa justicia es que la gente de campaña, del interior, que va a una escuela rural, tenga mejor caminería,
y estamos en emergencia vial en muchas zonas del departamento como en todo el país. Y yo creo que en algún aspecto ese tema, ¿cómo se puede saldar o salvar en parte? Ya no es solamente un tema de las intendencias. Si fuéramos capaces el Estado de facilitarle un sinnúmero de medidas para la inversión forestal, ¿por qué no vemos también que para que cierre el círculo el Estado tiene que asegurar que la caminería donde pasan esas 50.000 toneladas diarias por camión tengan la posibilidad de tener un refuerzo, porque las intendencias y los productores pequeños, medianos, de ganado, de leche, no tienen que ser quienes tienen que financiar esas caminerías de las grandes transportistas o de las corporaciones vinculadas a la inversión forestal. Que bienvenido sea, como le dimos el tren para sacar la madera al puerto, pero ¿cómo llegan los árboles a las plantas? Esa es la pregunta que también hay que contestar. Así que, señor presidente, autoridades, amigos, Florida, todo, creo que estamos en una cruz de camino, importante para poder salir y avanzar hacia un desarrollo integral, sin falsas dicotomías, cumpliendo con aquellos libertadores, cumpliendo con el designio artiguista. Y por supuesto, como dijo en un poema épico don Juan Zorrilla de San Martín, primer vaguido de un gigante niño que recoge la gloria en su regazo. Y aquel grito sonó de la Florida en los fragosos campos, rodeada de bravos redentores. Arde la inmensa hoguera. ¡Viva la patria oriental!